El motivo de el contenido de mi ponencia, como ya habéis recibido, va a versar básicamente sobre valores, sobre lo que son los valores y su implicación con el mundo de la empresa y en concreto con la cuestión que nos ocupa, que es la participación de las personas en las organizaciones. Hemos aprendido términos nuevos como la gestión del conocimiento, como la gestión de las competencias, como el liderazgo, como la gestión del talento, como la inteligencia emocional. Y dentro de esas tendencias, el término valores, bueno, pues también está siendo objeto de atención, ¿no? Cada vez es más habitual escuchar hablar de dirigir por valores, a nivel internacional y también aquí, cerca. Yo creo que hay experiencias interesantes. ¿Y por qué dirigir por valores? Bueno, pues básicamente porque los consideramos una fuente, o como ahí tenéis recogido, un origen estable y duradero de actitudes y comportamientos. Y esto pues engarza directamente con todas las corrientes que lo que dicen es que las personas son la clave en la organización, ¿no? Nosotros nos creemos firmemente que las personas son la clave y son la diferencia entre un rendimiento normal y un rendimiento extraordinario. Y creemos que para gestionar personas es condición sine qua non gestionar valores. El concepto básicamente es el que define Barry Hall, que es un psicólogo, un sociólogo americano, un autor que además alguna vez ha estado también por aquí, por Euskadi, y él al final llega a algo que cuando uno lo lee por primera vez, pues tal vez no es muy atractivo, ¿no? Y le deja a alguien como medio tibio, pero termina diciendo que los valores son criterios de decisión. Y detrás de este concepto aparentemente tan sencillo como criterios de decisión, yo creo que se guarda una gran fuerza para lo que es la gestión empresarial. Él dice que los valores son ideales, pero que dan significado a nuestras vidas, que son reflejados mediante las prioridades que elegimos y con las que actuamos consistente y repetidamente. Esta es la definición de Hall, pero básicamente, si tuviésemos que traer un único concepto, diríamos, los valores son criterios de decisión. Son aquello que hace que yo, en un determinado momento, tome una decisión en lugar de otra. Actúe de una forma en lugar de otra forma, en cualquiera de los ámbitos. Esta definición de Hall tiene tres grandes ámbitos, tres grandes áreas. Lo primero es, los valores tienen que ser algo elegido con libertad. Él habla de la elección, elijo libremente una vez ponderadas las distintas alternativas. Pues bueno, yo cuando tengo un problema en mi empresa, con un conflicto con cualquier persona, una situación complicada, tomo una decisión de cómo abordar ese conflicto, estoy ejercitando mis valores. La segunda es que debe de haber apreciación. Lo que él dice apreciación es que, en cierta forma, la persona, para que se pueda sentir integrada, tiene que, entre comillas, disfrutar con el ejercicio de sus valores, ¿no? En cierta forma, las personas integradas caminan sobre sus propios valores. Hay una coherencia, uno se siente a gusto, es como un traje que al final le queda bien. Porque si no hay apreciación en el ejercicio de los valores, al final todo termina desmoronándose como un castillo de naipes.